Estamos en comunicación ni más ni menos que con Víctor Hugo. Querido Víctor Hugo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi admirado Juan, muy buenas tardes, un placer saludarlos a vos, a Pablo, y participar con dolor de generación por la muerte de Pelé. Nuestra generación estuvo ocupada en los primeros años por Pelé, yo que no podría acordarme de resultados del Campeonato del Mundo pasado, tengo muy presente todo lo que fue ese Mundial del 58, del que estaban hablando recién, del 62, cuando la gran figura fue Garrincha y Amarildo, un ídolo que entró en el lugar de Pelé, la lesión terrible que sufrió en el 66 y la aparición formidable en el 70 con aquel gran equipo. A Pelé lo pude tratar en un par de ocasiones en entrevistas, un hombre de una enorme cordialidad, eso que tienen los brasileños, que es una ventaja sobre el carácter de los rioplatenses, esa alegría para comunicarse, esa facilidad para relacionarse, y esto le permitió tener una gran imagen en el mundo entero. Por otra parte, Brasil se encolumnó con Pelé, porque tenía en Edson Arantes do Nascimento el notable representante de algo que simbolizaba a Brasil. Sin ninguna duda, Pelé fue Brasil durante muchos años, aún cuando después dejó de jugar. Es imposible evaluar lo que deportivamente dio él o dio Maradona. Es indudable que fue el jugador de su tiempo y que luego vino Diego. Pero hasta entonces nunca había sido ni siquiera comparado Pelé con otros grandes jugadores que hubo en su época. Un goleador, pero además un jugador de una extraordinaria estatura intelectual dentro de la cancha. Me parece que aquella nostalgia mía de escuchar la radio, el Campeonato Mundial del 58, fue el primero que yo seguí conscientemente de lo que era el fútbol. La admiración que tenía por Pelé, podría más o menos decir de memoria aquel equipo de Chilmar, Chalma, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Babá, Pelé, Zagallo, estaban Chalma, Santos y Nilton Santos a un lado y a otro. Es una época formidable del fútbol para mí, porque era cuando más leía, cuando más informado estaba. En ese tiempo, en todas esas décadas del 60 y del 70, Pelé fue la gran figura, el gran referente, profundamente admirado. Está aquella campaña con el Santos, algo así como los globetrotters del fútbol, porque salían a dar exhibiciones en cualquier parte del mundo, ganaran o perdieran, la gente iba fascinada por lo que hacía Pelé, sobre todo en los tiempos de Coutinho, que le permitieron encontrar un compadre formidable para la calidad de su fútbol. Las Copas Libertadores de América, los recuerdos de los partidos con Boca en el 62, con Peñarol en el 66, todo eso es Pelé en nuestras vidas. El inmenso jugador, el más temido, la sensación que luego provocarían Diego y Messi en una cancha de fútbol, que con ellos en el terreno era imposible perder. Hoy día vemos a Mbappé convertido en el sucesor casi seguramente de Lionel, cuando se vayan apagando los ecos de quien es hoy día el mejor futbolista del mundo. La aparición de Mbappé me hace pensar en la grandeza de Pelé. Mbappé es un grande, pero Pelé era muchísimo más. Y en consecuencia, a favor además de la leyenda y de todo lo que Brasil sentía por Pelé y proyectaba sobre Pelé, y el hecho de que fuera la primera leyenda viviente que el fútbol tenía en cualquier parte del mundo, lo convirtieron en una figura que está por encima hasta del propio deporte que practicó. Las 4 letras de su nombre son Brasil, son la música del Brasil, son el fútbol de la playa de Brasil, son la palabra, las letras que componen la palabra Pelé, la dimensión exacta de lo que el fútbol brasileño fue y está queriendo volver a ser. Qué hermoso todo lo que decís, Víctor Hugo. Recién hablábamos con Pablo Ladaga de la relación Diego-Pelé, Pelé-Diego. ¿Qué puedes contarnos vos de eso? Poco sé, poco sé. Lo que ha trascendido periodísticamente, me parece que se tenían los celos naturales de los hombres diferentes. Ambos se sentían dioses del fútbol, lo eran, y a veces el cielo, bueno, en la mitología puede tener lugar para varios dioses.
pero en el mundo del fútbol parece que cabía solamente uno y naturalmente tenían resquemores. A Pelé no le gustaba que dijeran que Maradona era el mejor de todos los tiempos y a Diego tampoco le caía demasiado bien que lo dijeran de Pelé. En esos celos, en esos desencuentros, en esas indirectas que de vez en cuando se lanzaron, había una especie de enemistad y sin embargo, como bien contó Pablo, hubo acercamientos, abrazos muy sinceros, notables. Creo que cuando ellos podían superar su propio ego, encontraban en el otro a un par excepcional por el que sentían una profunda admiración. Claro. Víctor Hugo, te mando un fuerte abrazo y el cariño de siempre. Bueno, y en esa joya que ha quedado para la historia del programa que hicieron con Diego de Zurda, se mostraba ahí también que Diego, el gran amor y respeto que tenía por el futbolista brasileño, o sea, los reencuentros con Roberto Carlos, con Ronaldo, con Ronaldinho, y no era distante al cariño que le tenía a Pelé, más allá de lo que eran esas peleas con la FIFA y esas cercanías más del poder o políticamente correcto como era Pelé. Todo lo contrario era Diego, pero en el fondo los unía el amor por el fútbol y los dos sabían que habían jugado de la mejor manera como nadie el juego, ¿no? Sí, Diego representa una forma de rebeldía, de pelea que nadie ha tenido de los grandes deportistas en general, salvo Ali. Yo creo que con Muhammad Ali componen la dupla de hombres que fueron diferentes porque fueron maravillosos en lo que hicieron, porque fueron una fiesta en el arte que desplegaron, pero también porque siempre tuvieron resquemor, recelo y oposición al poder. Fueron muy luchadores, sin ninguna duda. Pelé, por el contrario, siempre fue más diplomático, pero hay que entender también que así es Brasil. Brasil es diplomacia. Yo recuerdo a mis viejos profesores de historia que decían que todo lo que se ganaba en las guerras por parte de los rioplatenses se perdía luego a la hora de discutir, porque tenían una habilidad y una diplomacia excepcional. Yo entrevisté a Fittipaldi a 5 minutos de largar una carrera de Fórmula 1 en la pista. Me parecía mentira que me atendiese. Lo paré a Pelé en Canal 7 la primera vez que pude participar de una entrevista. En realidad no fue mano a mano con él, pero el que tomó la iniciativa fui yo. Y era increíble que ese hombre que venía caminando a pasos largos con un séquito de personas que lo rodeaban se detuviera para hablar. Yo en aquel momento trabajaba para Uruguay, le pedía un saludo para Uruguay y él inmediatamente se detenía y contaba siempre que justamente la frustración de 1950, cuando él tenía 9, 10 años, había sido el motor, el combustible para su vida de futbolista que quería ser campeón del mundo para borrar la tristeza inmensa en la que se sumió Brasil y todo lo que significaba el fútbol del país y naturalmente Pelé en 1950. Ahí de pronto, porque le decías Uruguay, él era capaz de comentar todo esto. Un hombre de una extraordinaria afabilidad, con un gran poder de diplomacia, que por supuesto utilizaba en todos los órdenes de la vida, y que lo hacen un hombre más cercano efectivamente al poder. Pero a la hora de la muerte, imposible rescatar por encima de lo que es Pelé esto que estoy diciendo o que estamos comentando. Pelé ha sido más grande que el fútbol en determinado momento, como sucedió con Diego. Claro. Superaron el propio juego que ejercían porque lo hicieron más bello, porque permitieron profundizar el valor del futbolista, porque detrás de ellos se encolumnaban en todas las épocas los grandes futbolistas que crecían ellos mismos en torno a lo que para el mundo empezaba a significar el fútbol, particularmente en los tiempos de Pelé. A mí me viene una cierta tristeza, la melancolía, porque fui muchacho, porque verlo a Pelé en una cancha fue lo más estremecedor para ese tiempo mío, y por lo tanto eso se apaga también ahora con Pelé. Por eso tengo que poner por delante de todo la melancolía, una cierta tristeza, una gran adhesión a lo que ha implicado para nuestra vida también en cuanto a nuestra condición de periodistas deportivos. Pero por encima de esto, de simple enamorados del fútbol. Muere Pelé, muere una parte de Brasil, muere una parte del fútbol, muere una leyenda y uno no puede menos que sentirse acompañado por Tristeza no te en fin, uno de los temas musicales
con los que quizás él le ponía ese ritmo cadencioso de animal perfecto desde el punto de vista físico, porque fue Pelé posiblemente el mejor físico de la historia como jugador de fútbol. No puede haber un hombre más perfecto, más bello, si se quiere, en toda la dimensión que se espera de lo que era la relación de sus músculos, de sus piernas, de sus brazos, de su pecho, de su espalda, de su cabeza. Todo Pelé era sencillamente maravilloso. Yo creo que una de las ventajas que él tomaba dentro del fútbol era que físicamente era un privilegiado, es decir, un hombre sobrenatural, un hombre que estaba por encima del físico esmirriado, pequeño y sufrido de Garrincha, por encima de la propia elegancia de Didi o de aquel alfil punzante que era Babá. Estaba más allá de cada uno de ellos, estaba por encima de ellos, y fue el primer jugador aceptado dentro de Brasil y para siempre en Brasil como el más grande futbolista. Encontrar a un jugador brasileño que no reconozca a Pelé como el más grande es casi imposible, porque los representa todavía y porque sigue siendo esa grandeza que todavía Brasil ahora, como le pasó a la Argentina en algún momento, hasta este campeonato del mundo, está hurgando en cada momento del presente y del futuro para recuperar ese pasado de gloria. Gracias, Víctor Hugo, querido. Te mandamos un abrazo enorme y felicidades. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Adiós. El gran Víctor Hugo Morales también sumando